hemos dado el contexto histórico de lo que era la Constitución Política del Estado. Entonces, vamos simplemente recordando un poquito. Un primer detalle es el caso de la definición de la Constitución Política, habíamos dicho, es la ley o la norma suprema del Estado, es la ley más importante, entonces, habíamos dicho, de lo que va a ser Bolivia, en este caso. En realidad es la ley más importante de todos los países. Cada uno de los países tiene una propia constitución política y tiene sus propias reglas en cada una de sus constituciones. El otro detalle interesante va a ser el caso justamente de del número de constituciones que hemos tenido en la historia de Bolivia. Son 17 el número de constituciones que hemos tenido en Bolivia. No se olviden para nada. Lo que nos interesa hemos detallado el día de ayer, la primera constitución, la de Simón Bolívar, la constitución número 16, la de René Barrientos, vamos a decir, en el gobierno de René Barrientos, en el año 1967, y la constitución última que tenemos y la cual estamos discutiendo, la constitución número 17 del año 1900, perdón, del año 2009. Ahora sí, vamos a detallar este primer punto. El día de ayer había notado que muchos compañeros estaban saliendo ya, creo que de la presentación, casi al finalizar, 10 minutos faltaba para la finalización. Hemos ido avanzando algo del artículo número 1, creo que algunos, espero que se hayan conectado el día de ayer rápidamente. Entonces, no se van a salir compañeros hasta que sean las 10 de la noche, ¿eh? Hasta que digamos, hasta el día de mañana, ya recién ahí se van desconectando, por si acaso, para que no vayan perdiendo varios datos importantes. Habíamos dicho, la Constitución tiene 5 partes, cada una de las partes tiene diferentes tipos de temas. La primera parte tiene 5 temas, hemos dicho. Esta es la primera parte, bases fundamentales del Estado de Derechos, Deberes y Garantías. Uno de sus temas, para que me entiendan un poquito mejor, el primer tema es el Estado. El día de ayer hemos detallado qué es el Estado Plurinacional de Bolivia. Había tenido diferentes características: Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Y hemos especificado qué significa cada uno de esos, qué características tiene el Estado y demás. Segundo tema va a ser derechos, clarito como el tema lo dice ahí. Tercer tema, deberes. Otro tema va a ser garantías. Y finalmente el último tema va a ser la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad, siempre les digo, es bien sencillo los temas de la Constitución. En el caso de derechos, pues se habla de derechos, derecho a la vida, a la salud, etc. Deberes, las obligaciones de los bolivianos. En el tema de las garantías, vamos a especificar qué había sido garantías. Ahorita vamos a ver ese tema, pero a más tardar el día de mañana. Otro tema importante va a ser el caso de la nacionalidad y ciudadanía. ¿Qué es nacionalidad? ¿Qué nacionalidad tienen ustedes? Bolivianos. Esito simplemente está hablando. ¿A quienes les decimos bolivianos y a quienes no? En el caso de la ciudadanía, ya muchos deben saber a partir de cuántos años somos ciudadanos. 18 años. Listo. Esito nomás es la Constitución en la primera parte. Ahora sí vamos a detallar nuevamente. Vamos con el caso del artículo número 1. El día de ayer ya habíamos especificado, como les decía, todo este detalle. Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Vámonos a la segunda parte de este artículo. El día de ayer ya habíamos manifestado estos detalles acerca del Estado, de lo que va a ser unitario, social, plurinacional y comunitario. Ahí está. Vamos a volver a leer nuevamente el artículo número 1, pero en la segunda parte. Como dice la segunda parte, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Entonces, siempre les digo, ¿no? Los que tienen la Constitución ahí al ladito, están trabajando con la Constitución subrayando, subrayan 3 palabritas. Lo básico de esa parte, de esa segunda parte del artículo 1 es, anótense, pluralidad, pluralismo. Subrayenlo, perdón. Subrayen esas 2 palabritas, pluralidad y pluralismo. Al ladito de pluralidad y pluralismo, una vez subrayado, lo pueden colocar una flechita a un costado
¿Qué había significado la palabra pluralidad y pluralismo? Bien sencillito es. Diversidad. Esito nomás está hablando en el artículo número 1. Diversidad. Eso había sido pluralidad y pluralismo. Vamos con el otro caso, que va a ser el tercer palabra que quiero que subrayen en toda esa oración. Integrador. ¿Qué significa la palabra integrador? ¿Qué significa integrar? Como ya saben ustedes, juego de sinónimos, unir. Eso es integrar, unir. Entonces, la palabra integrador, subrayenla y a un costadito coloquen unidad. Eso había significado entonces los términos pluralidad, pluralismo, diversidad, y en el caso de integrador, unidad. Ahora, como ya les he dicho, a un costadito van a anotar esos significados. ¿Qué es lo que había significado entonces toda esa segunda parte del artículo? Bien sencillito, compañeros. Toda la diversidad tiene que servir para Bolivia, para la unidad. Y listo, ya está terminado el artículo número 1. Esito nomás es lo que significa todo el artículo 1. El día de ayer ya hemos especificado, como les vuelvo a repetir, Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, y todo este Estado había tenido diversidad, y esta diversidad sirve para unirnos. No tiene que separarnos la diversidad, tiene que unirnos. Ese es el detalle específico. Para que me entiendan mejor, todo lo demás que está anotado ahí en la segunda oración que están viendo, la segunda parte del artículo 1, son ejemplos. La pluralidad y el pluralismo, la diversidad, dice, es política. Siempre les menciono, ¿acaso tenemos un solo partido político en Bolivia? No, tenemos varios partidos políticos. Diversidad está hablando. Lo mismo sucede en el caso de lo económico. Tiene mucha diversidad Bolivia. El caso económico, por ejemplo, es el tema de la economía comunitaria en el área rural, pero también está hablando de la economía a nivel de el área urbana, específicamente el intercambio de productos a través de la moneda. En el caso de la economía comunitaria no funciona así muchas veces. Ustedes deben saber, en algunos lugares en los cuales no se tiene mucho flujo de dinero, ¿qué es lo que va a suceder? El trueque. Entonces el trueque debe tener diferentes tipos de bases para desarrollar ese intercambio. Lo jurídico, lo propio, está volviendo a hablar diversidad jurídica. No solo hay un estilo de justicia en Bolivia, la de las ciudades es una, pero hay muchas otras variedades en el área rural. En el altiplano, por ejemplo, es darle de chicotazos a una persona si es que ha desarrollado algo malo. Se le hace una multa, se le dice que tiene que hacer trabajo comunitario y listo. En el lado de Cochabamba, en algún momento había escuchado, se le amarra a una persona en un poste y simplemente ahí lo dejan unas horas. Las hormigas lamentablemente le están caminando por todo el cuerpo y esa es una forma de castigo. Entonces hay distintos tipos de justicia. En el caso de lo cultural, ya muchos deben saber, 36 culturas en Bolivia. El otro detalle, lo lingüístico. Lo mismo sucede en el caso de lo lingüístico relacionado a lo que es cultural. Listo, todo dice, toda esa diversidad, ¿para qué nos sirve? Para integrarnos en el país, nada más. Está claro, compañeros, espero que esté muy claro. Siempre les digo, me preguntan si es que hay alguna duda en este respecto de los artículos. Vamos al segundo artículo. Vayan a su constitución, no está anotado el artículo específico, está ya la explicación del artículo número 2. Vamos a leer un poquito del artículo número 2. Los que están siguiéndome con la constitución y los que no tienen constitución, como ya les había dicho en algún momento, vayan consiguiendo la constitución, compañeros. Ahí van a poder ir subrayando y detallando lo más importante de la constitución. ¿Qué dice el artículo 2? Dada la existencia precolonial, de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, dice, y su dominio ancestral sobre sus territorios, dice, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, uno, al autogobierno, número 2,
a su cultura, número 3, al reconocimiento de sus instituciones, 4, y a la consolidación de sus entidades territoriales, 5, conforme a esta Constitución y las leyes. Entonces, ¿qué es lo que está mencionando acá? Vamos a detallar ahora sí lo que está en la pantallita. Primer detalle, van a ir tomando nota. Lo primero que dice el artículo número 2 es que en el caso de las culturas, no se les llama culturas en la Constitución Política del Estado. Tampoco se les llama etnias ni tribus. El nombre que se les coloque es naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, como están viendo. Todo ese nombrecito lo van a anotar en su cuaderno o lo van a subrayar en todo caso de lo que va a ser la Constitución. Ahí clarito aparece. Ese es el nombre que se les da a todas las culturas a nivel Bolivia, de forma general, les vuelvo a repetir. Entonces, literalmente, cada vez que se habla en la Constitución de las culturas son naciones. Ahí está. Otro detalle importante. ¿Qué ha dicho acerca de las naciones? Que es precolonial. ¿Qué significa eso de precolonial? Antes de la colonia. Ya habían estado estos pueblos. Otro detalle que dice es ancestral, es decir, muy antiguos son estos pueblos que han estado aquí en este país. Por eso habla de la Constitución, sus territorios, dicen, ¿no? Ahora Bolivia, siempre les indico un poquito esto, Bolivia se ha fundado en esa fecha que estamos observando, pero interesantemente ya habían estado los pueblos, las culturas en Bolivia antes de la fundación de Bolivia. Pero la Constitución, hemos dicho el día de ayer, se ha promulgado el año 2009, esta Constitución. Recién en el 2009 pueden subrayar todo lo que está en la parte de abajo, y eso está en el artículo número 2. Dice, garantiza su libre determinación. Hasta ahí es una primera parte. ¿Qué significa eso de que Bolivia garantiza su libre determinación? En otras palabras, le está diciendo que Bolivia como Estado le permite a todas las culturas vivir como ellos quieren vivir. Eso es libre determinación. Bolivia les permite vivir como deseen. Por eso dice en el artículo 2, autogobierno, autonomía, cultura, reconocimiento de instituciones y entidades territoriales. Todo eso se le permite. Segunda parte de la oración, se le permite vivir como quieren ellos vivir, pero siempre y cuando estén en el marco de la unidad del Estado. Es bien sencillito. Lo único que el Estado boliviano les está pidiendo a las culturas es nunca se separen de Bolivia. Por eso dice, en la unidad del Estado. No tienen que separarse del Estado boliviano. Listo, espero que esté bien clarito, compañeros, el artículo número 2. Siempre les comento, me preguntan, cuidado que el día del examen oficial, el examen verdadero, estén con las dudas y en ese momento ya no hay posibilidad de preguntas, ¿no? Listo, vamos al artículo número 3. En el artículo 3 vamos a explicar, más que leer el artículo número 3, lo vamos a explicar. En algún caso vamos a ir leyendo algunos artículos, en algún caso directamente. ¿Qué dice? El artículo 3 dice la nación boliviana y el pueblo boliviano. ¿Cómo está formada? ¿Cómo está constituida? Los que me están siguiendo con la lectura ahí en la Constitución, clarito así dice, ¿no ve? ¿Cómo está conformada? Dice, ¿no ve? ¿Cómo está formada? Dice la sociedad boliviana. Hay 4 grupos simplemente en Bolivia, como están observando. Siempre les digo a los jóvenes, imagínense ustedes de qué grupo social son. Del número 1, del 2, del 3, del 4. Y vamos a ir detallando, aparte de nombrarles simplemente ahí en el artículo 3, les voy explicando en qué consiste cada uno de estos. En el caso del primer punto, dice bolivianas y bolivianos. Imagínense solamente esto, solamente es algo imaginario. Un joven imaginario dice, yo soy boliviano o boliviano,
me considero boliviano por este detallito. Yo no tengo ninguna relación con culturas en Bolivia. Yo he nacido en la ciudad, por tanto, yo soy boliviano. Busco en mis papás y en mis abuelitos y en mis bisabuelos, y ellos tampoco habían nacido en el área rural. Ellos simplemente son bolivianos. Y el joven al final concluye diciendo, pues entonces yo me considero solamente boliviano, no me considero de ninguna cultura. Listo, ese es el primer grupo que existe en Bolivia. Vayan tomando nota de cuál serán ustedes. Número dos, clarito está, las naciones y pueblos está hablando de las culturas. El segundo grupo en Bolivia son las culturas. Eso significa que un boliviano, aparte de considerarse boliviano, también él dice, yo soy leco, o yo soy guaraní, o yo soy quechua. Se considera también parte de una cultura. Ese es el segundo grupo de personas que existen en Bolivia. No solamente son bolivianos por haber vivido aquí, sino que también son de una de las culturas de Bolivia. Vamos con el tercer punto. ¿Qué dice ahí? Comunidades interculturales. Ahora, ¿cómo es el detalle de las comunidades interculturales? Tal vez muchos compañeros son de las comunidades interculturales. Hay que ir notando eso. Fíjense, ¿qué es lo que sucede con las comunidades interculturales? Otra vez, un joven imaginario, imagínense. El joven tiene su papá quechua y su mamá aymara. Y como siempre les pregunto, ¿y el joven qué es ahora? ¿Es más aymara o es más quechua? En realidad la palabra exacta es intercultural. Entre comillas, es una mezcla. Entre comillas, este término de mezclas, mestizo, mestizaje significa, ¿no ves? La palabra mestizo significa mezcla. Entonces, vamos a colocar específicamente, ¿qué dice intercultural? ¿Qué significa inter? Entre, entre culturas. Es una mezcla de culturas, por decir así. Y varios compañeros me han dicho aquí en el Departamento de La Paz, profe, yo soy de una comunidad en la cual no se hablan dos idiomas aymara quechua, se habla solo un idioma y este idioma está mezclado completamente aymara y quechua. Y esas comunidades son justamente llamadas las comunidades interculturales. Listo, vamos con el último detallito, las comunidades afrobolivianas. Las comunidades afrobolivianas, los afro, han llegado en la época de la colonia de forma obligatoria por los españoles. Entonces, ellos, los afro, que son de África, como todos ya saben, han llegado hasta aquí a Bolivia a trabajar y al final de cuentas se han mantenido aparte, por decir así, en una comunidad distinta, que no van a ser aymaras, lecos, guaraníes, mojeños, ni nada de eso, simplemente se han aislado de alguna manera, por decir así, no completamente, pero se han ido aislando un poquito y se han reconocido como una comunidad aparte de las culturas. Y las culturas afroamericanas, perdón, las comunidades afrobolivianas, entonces se consideran otro grupo en Bolivia. ¿Dónde están ubicados? Pues solamente existen en La Paz, en los yungas del departamento de La Paz. Listo, ahí está, compañeros. Esos son entonces los distintos tipos de grupos que existen en Bolivia. Siempre, no les voy a preguntar uno por uno ni nada de eso, pero vayan imaginando ustedes, vayan dando su respuesta, por decir imaginaria, de qué grupo social en Bolivia pertenece. Listo, ese es el artículo número 3. Por si acaso, un pequeño paréntesis aquí, compañeros. Estamos revisando un poquito en detalle el artículo 1, 2, 3, 4, más no significa que vamos a hacerlo en todos los artículos, ¿ya? No van a tener muchas ideas de pensar que vamos a ir analizando todos los artículos de la Constitución, nunca vamos a acabar, ¿no? Entonces, vamos a ir en algún momento saltando varios artículos y en algún caso explicando de forma más rápida algunos artículos. Se explica del 1 al 12 porque en realidad
es la base de todos los bolivianos. ¿A qué me refiero? Que en colegio quizás posiblemente tendría que haberse enseñado todo esto y entonces simplemente es parte de lo que estamos repitiendo. Sé que en muchos colegios lamentablemente no se ha visto este tema, pero para eso está ahí las clases, ¿no? Artículo número 4, ahora sí, vamos cerrando el paréntesis, vamos con el 4. En la lectura de la Constitución, les voy a leer un poquito, dice, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, dice ahí, de acuerdo con sus cosmovisiones. Luego sigue otra oración, el Estado es independiente de la religión. Entonces, ¿qué es lo interesante? Vamos a comenzar con la parte de atrás del artículo un poquito. ¿Qué es lo que dice ahí en el artículo 4? Lo que están viendo en la pantalla. Bolivia es un Estado laico. Eso está diciendo en el artículo número 4. Como Bolivia no tiene una religión oficial, entonces simplemente Bolivia es un Estado laico. Siempre les digo, cuidado que les pregunten en el examen, ¿Bolivia es un Estado ateo? No. El ateísmo es en contra, por decir así, entre comillas, de todo tipo de creencia, en contra de Dios y en contra, entre comillas, de todo tipo. Entonces, no es Bolivia un estado ateo como en el caso de Corea del Norte o, si no me equivoco, China más o menos está en esa línea aparentemente. En este caso solamente dice la I. Vamos con la primera parte del artículo. ¿Qué dice? Ahí en la pantallita se muestra clarito, en color verde, respeta y garantiza la libertad de religión. Es decir, a sus ciudadanos se les respeta que sean cristianos, se les respeta que sean católicos o simplemente musulmanes, etc. Entonces, esa es la libertad de religión que aparece dentro de lo que es Bolivia. Listo. Cito simplemente es el artículo número 4. Vamos con el artículo número 5. Siempre a modo de broma les digo el más chiquitito, ¿no? En realidad es chiquitito por un detallito. Vamos bien. Se los leo ahí textualmente, está el artículo 5 ahí colocado. Dice, son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos, ojo, todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, pregunta de examen, compañeros. La pregunta podría ser, ¿cuántos idiomas oficiales tiene Bolivia? Los que están pensando en una respuesta de 4 idiomas oficiales, no. Siempre les comento este detallito. En muchos colegios tal vez les habrán dicho en algún momento que Bolivia tiene solo 4 idiomas oficiales porque son los más hablados. Castellano, aymara, guaraní, quechua. Siempre les digo, olvídense, no tiene 4 idiomas oficiales. Otros deben estar pensando 36 idiomas por las culturas. No solo tiene 36. Como pueden ver ustedes, y volvemos a leer, dice, son idiomas oficiales del Estado. 1, el castellano. Y 2, todos los idiomas de las naciones y pueblos. Entonces, 37 idiomas oficiales tiene Bolivia. Hemos dicho de las culturas son 36. Ahí lo pueden simplemente contar. Bien sencillito está. Aymara, Araona, Baure, Vesiro, Canichana, Cabineño, etc. Son 36. Y en el caso del castellano, 37. Entonces, a no olvidarse, compañeros, estos son los idiomas oficiales de Bolivia. Márquense este artículo número 5. Si hay posibilidades de que les pregunten en algún momento, les voy a preguntar. El artículo 5 tienen que recordarlo, compañeros. ¿Ya? Memorícense los idiomas, los 37 idiomas. Los nombres de los 37 idiomas, entonces, tienen que conocerlo, compañeros. Siempre les digo, capaz que en un examen de ingreso puede estar una pregunta diciendo, marque el inciso correcto acerca de los idiomas oficiales de Bolivia. Y justo les van a tratar de marear
con aymara, guaraní, quechua, castellano, que son los más conocidos. Entonces, ahí le van a colocar Natchez. Y como pueden revisar en la lista, Natchez no existe. Es un nombre de una de las culturas de Estados Unidos. Entonces, no siempre tienen que confiarse. En otra respuesta, puede estar en un inciso B por si acaso, Huenayec, Yaminawa, Samuco, Eceja, etcétera, ¿no? Muchos de los compañeros deben conocer estos idiomas, pero otros tal vez no lo conocen. Tienen que saber un poquito este caso de los idiomas. Listo, entonces ya está marcado el artículo número 5. Como les digo, en algún momento tal vez vamos a ingresar a preguntitas y ahí está. Quisiera que me respondan rápidamente. Siempre les digo, aquí tenemos una imagen también, un poquito no tan clara. Quisiera que busquen una imagen más clarita en el Google ustedes. No ahorita, ¿no? Después de que terminemos el tema. Y este tipo de mapitas es bien interesante, bien importante, porque en realidad muestra en qué áreas de cada departamento y de Bolivia está ubicado diferentes partes de las culturas en Bolivia. Ahí en color lila pueden ver los quechuas, en color celeste los aymaras, más arriba Ceja, etcétera, ¿no? Entonces, mejor si lo tienen a disposición, siempre les digo, este tipo de mapas para tenerlo en mente, por si acaso les puedan preguntar en qué área está desarrollada, por decir así, los Uruchipaya. Como están observando ustedes, en color turquesa, ahí en Oruro, ahí están los Uruchipaya, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas tenemos que saber por si acaso. Vamos con el artículo número 6. El artículo 6 es textual también, bien sencillito, nada de complicación. Número 1, Sucre es la capital de Bolivia. Siempre les comento este detalle, muchos compañeros dicen, profe, pero en el Internet dice otro tipo de cosas, ¿no? Siempre les comento, en el Internet, no importa si está escrito otra cosa, lo que estamos revisando ahorita es la constitución política. A nivel oficial, Bolivia tiene estos datos. Sucre es la capital de Bolivia, todos saben eso, históricamente Sucre es la capital de Bolivia. Otra cosa es la sede de gobierno. Ya no se van a confundir con ese detalle. La Paz es sede de gobierno, es algo muy distinto eso. Algunos he escuchado, me dicen incluso, profe, existe la palabra capital política. Capital política. Entonces, fíjense, ¿cuál es el detalle? Simplemente hay un cambio, por decir así, de palabritas, juego de palabras ahí, capital política. Entonces es una cosa muy distinta, ¿ya? La capital histórica, por decir así, es Sucre. Listo. Ese es el detalle del artículo número 6 en primer parágrafo. Esos números romanos que están viendo se llaman parágrafos, por si acaso, compañeros. Parágrafo primero. Vamos al parágrafo segundo, que dice, los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, dice el himno boliviano, ojo, dice el himno boliviano, no dice himno nacional, himno boliviano. Otro detalle, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. Los que han podido contar, ¿cuántos símbolos patrios tenemos? Pues 7. Entonces, a no olvidarse, compañeros, son 7 símbolos patrios los que tenemos en Bolivia. Como pueden observar, ahí está el dibujito un poco para representar de mejor modo. No se olviden para nada. Y fíjense un detalle, siempre les comento esto a los compañeros, siempre les voy a repetir lo mismo, fíjense este detallito. Tienen que tratar de ver pares, encontrar pares. ¿Cuál es el par de la bandera? Pues la huipal. Son muy parecidos. ¿A qué me refiero? Tienen un madero y tienen tela.
Los colores no son similares, pero ahí está. Ambos se ondean, ambas son similares. Los otros dos pares, las dos flores, cantuta y patujú. Los otros dos pares, escudo y escarapela. ¿En qué se relacionan el escudo y la escarapela? Ambos comienzan con las iniciales ESC, escudo, escarapela. Y finalmente el que se queda solito va a ser el himno boliviano. Entonces, a no olvidarse, siempre les digo, compañeros, aquí en las clases presenciales muchas veces les voy preguntando a los compañeros cuáles son los símbolos patrios y a veces cuando quieren recordar los símbolos me dicen de forma bien desordenada la bandera, el escudo, la escarapela, la cantuta y hasta ahí llegan porque después se olvidan. Y siempre les digo, háganlo en pares. Muchos compañeros me han respondido en pares y es más sencillo de recordar. Si recordamos la bandera, ya tenemos la huipal. Cantuta, patujú. Escudo, escarapela y el himno boliviano. Antes de pasar al artículo 8, no tenía la imagen del artículo número 7. Fíjense un detallito del artículo 7. Quiero que lo vayan notando en su constitución. Solamente vamos a detallar una pequeña partecita. No nos interesa todo el resto. ¿Qué dice? La soberanía, dice en el artículo 7. Ojo, les vuelvo a repetir, artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Eso quiero que destaquen, eso quiero que subrayen, no se les olvide. La soberanía reside en el pueblo boliviano. El día de ayer ya les había mencionado un detalle importante, el caso de soberanía. ¿Qué significa la palabra soberanía? Les decía, poder. Entonces vamos a releer un poco este detalle. La palabra soberanía es poder. Ahí al ladito del artículo 7 ahí donde dice poder, donde dice soberanía, hay otra palabrita, reside, dice. ¿Qué significa reside? Residir. Está, es decir, está ubicado ahí. Eso es lo que está diciendo. Vamos a releer, les vuelvo a repetir el artículo 7. El poder está en el pueblo boliviano. Entonces, fíjense, esa es una de las cosas más importantes de la Constitución en Bolivia, porque el poder no se encuentra en el gobierno, no está en una gobernación, no está en una alcaldía. El poder, dice, está en el pueblo boliviano. Entonces, a no olvidarse este artículo número 7, que es súper importante. Esa es la diferencia de la Constitución boliviana con muchas otras teorías políticas a nivel internacional. El poder está en el pueblo. Vámonos ahora sí al caso del artículo número 8. Ahora sí vamos a detallar el artículo 8. Fíjense el artículo 8, ¿qué dice? El Estado asume y promueve como principios ético-morales. Anótense en su cuaderno, los que están apuntando en cuaderno también, ¿está bien? ¿Qué es principio? Más aquí dice principio ético-moral. Entonces, subrayen toda esa palabrita, copéenlo en su cuaderno. ¿Qué significa? Vamos a definirlo, detallarlo. ¿Qué había sido esa palabrita? Ahora sí. Entonces, anótense, vamos a jugar con sinónimos en este caso. ¿Qué había sido un principio? Había sido una meta. Una meta. Eso había sido un principio. ¿Qué más significa principio? Finalidad. ¿Qué más significa, qué más significa principio? Perdón. Objetivo. ¿Qué más significa? Sentido, dirección. Entonces, no se olviden para nada, hasta ahí los sinónimos. ¿Qué es lo que está especificando? Que en realidad simplemente un principio ético-moral es aquello a donde se quiere llegar. Y Bolivia tiene metas para a dónde llegar. Vamos a anotar lo que dice ahí, vamos a leer, perdón, lo que dice ahí en la Constitución, saltando los paréntesis, compañeros. Dice, Amaquella,
Amayuya, Amasúa, salta los paréntesis, dice Suma Camaña, luego dice Ñandereco, Teco Cabi, Ibimaray y Capajñán. ¿Cuántos habían sido? 8 principios. 8 principios. Entonces no se olviden para nada, son 8. Y les vuelvo a repetir un poquito este detalle que siempre les voy comentando a los compañeros. Estas 3 palabritas casi siempre se repiten en cualquier tema de sociales o de cívica. Amasúa, Mayuya, Majel. Muchos deben saber el significado, quizás algunos no. El significado, así simplemente de forma caótica, significa no seas mentiroso, no seas ladrón y demás, ¿no? Entonces, siempre les comento, no se olviden para nada, compañeros. El año 2017, 2018 habrá sido, un compañero me dijo, para ese momento más o menos era, hubo una pregunta para el área policial y específicamente les preguntaban, ¿qué significa Amasúa? Y les colocaban los incisos correspondientes. Si uno no sabía, ya una pregunta. Siguiente pregunta, ¿qué significa justamente Amayuya? ¿Qué significa después otra pregunta? Amaquella. Son 3 preguntas hablando de este tema. Eso salió el año 2017, 2018, los vuelvo a repetir. Muchos compañeros me han dicho, sí, profe, ha salido en un examen. Entonces, el que sepa la respuesta, es decir, la traducción, sencillo lo va a hacer. Pero el que no sepa la traducción, pierde 3 preguntas, rapidito, al instante, solo por no saber la traducción. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Memorícense los 8 principios ético-morales. Memorícense incluso sus traducciones. Siempre les digo, imagínense este detalle. Aquí en Bolivia, por ejemplo, perdón, aquí en La Paz, me estoy combinando. Aquí en La Paz, por ejemplo, ¿cuál es el detalle interesante? Hay algunos compañeros que me han podido dar los 8 principios ético-morales más sus traducciones. Siempre les digo a los compañeros, están en una carrera, toditos. Los que están más avanzados son los que están estudiando y se están memorizando los idiomas, las lenguas en Bolivia, los tipos de democracia que vamos a ir viendo más adelante, todo eso. Pero los que lo están dejando el estudio poco a poco están un poquito más rezagados. No significa que no puedan, sino que esfuércense un poquito más, métanle con ganas, compañeros, todos los datos que les estamos dando, estudienlos, nada raro que entre, no solo en el ámbito policial, en el ámbito militar también puede ingresar este detalle de qué significa, qué sé yo, suma jamaña. Como están viendo ahí, vivir bien significa. Los paréntesis que nos hemos saltado, ahí están sus traducciones. De Amaquilla no seas flojo, de Mayuya no seas mentiroso, y de Masúa ahí está respectivamente. En el caso del Tecocabi también vida buena, y demás, ¿no ve? Entonces, vayan memorizándose. Ya tienen 3 artículos para ir memorizando, compañeros. El artículo número 5 de los idiomas, el artículo número 6 de los símbolos patrios y el artículo número 8 acerca de los principios ético-morales. Listo. La segunda parte del artículo 8, parágrafo segundo, ¿qué es lo que nos menciona? Dice los valores. ¿Qué diferencia hay entre principio y valor? Ya hemos dicho, un principio es la finalidad a la cual quiere llegar uno. En el caso de el valor, es la manera como es que uno vive. No está diciendo llegando a la finalidad, al objetivo. Está diciendo solamente cómo es que vive. ¿Y cómo es que vive? Dice, pues con unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, etc. Entonces, todos estos valores le van a dar una leidita. Siempre les digo, es más sencillo los valores porque hasta en colegio nos han indicado. Tienes que tener solidaridad, tienes que tener, qué sé yo, ¿no? Respeto, tiene que haber siempre equidad,
de género, etcétera, ¿no ve? Son temas que constantemente escuchamos en la sociedad, entonces es más sencillo de poder recordarnos los valores que el caso de los principios, que a veces no los escuchamos a diario. Listo, compañeros, ese es el artículo número 8. Vamos a saltarnos el artículo número 9 porque es un poquito técnico. Habla de los fines del Estado, entonces vamos a saltar simplemente el artículo 9. Vamos a situarnos en el artículo número 10. Lamentablemente no tengo la diapositiva. Vamos directamente a leer el artículo número 10. Creo que no lo tengo, sí. Lamentablemente sí, no lo tengo. Ahorita vamos a entrar a este tema del artículo 11. Un detallito quiero que recuerden simplemente del artículo número 10. Los que están postulando a las Fuerzas Armadas, si es que todavía están ahí los compañeros, y ya han salido las convocatorias y demás, entonces les voy detallando. ¿Qué dice el artículo 10? Al inicio, solo al inicio. Bolivia es un estado pacifista. Éxito subrayan. Por las leyes bolivianas, entonces, Bolivia es pacifista. No desarrolla guerras internacionales. Es más, Bolivia, por las leyes aquí, no puede iniciar un conflicto bélico con Perú, con Brasil, con Chile, Paraguay o con cualquier otro país. Simplemente es pacifista. Resuelve los problemas mediante el diálogo. A modo de broma siempre les digo, los que han querido ingresar a las Fuerzas Armadas para recuperar el litoral, pues no se puede por leyes bolivianas. No se olviden ese detalle entonces. Pero sí Bolivia se puede defender por si acaso. En el mismo artículo número 10, parágrafo segundo, en la segunda parte, los que tienen su constitución me están siguiendo tranquilamente, dice ahí, Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados. Y se reserva, ¿qué dice? El derecho a la legítima defensa. Entonces, no se olviden, sí se puede defender Bolivia, mas no puede iniciar una guerra internacional. Otro detallito más que quiero que especifiquen en el artículo número 10. En el parágrafo tercero dice, se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Entonces, prohibido que alguna base militar extranjera esté aquí, en Bolivia. Listo. Con eso terminamos el artículo 10. Vamos al artículo número 11. En el artículo 11 saquen una capturita los que deseen, vayan tomando nota los que deseen también. Son los 3 tipos de democracia que existen en Bolivia. En el caso, ahí está, cuando les pregunten cuál es la forma de gobierno en Bolivia, pues pueden buscar simplemente la respuesta en la cual esté incluidos los 3 tipos de democracia. De los tres tipos de democracia, la más importante, la más reconocida en este caso va a ser la comunitaria. ¿Por qué? A nivel internacional no existe esta democracia. Solo Bolivia lo había reconocido. Eso es algo interesante. ¿Dónde encontramos todo este detalle? En el artículo 11 vamos a encontrar en el parágrafo segundo numerales, como están viendo ustedes, unos numeritos 1, 2, 3. Ahí está la explicación de los tipos de democracia, los ejemplos en todo caso. Les explico, se llama democracia directa participativa porque al pueblo se le pregunta directamente. Por eso se llama directa. ¿Quién participa? El pueblo. Un ejemplo va a ser el referéndum. Otro detalle, democracia representativa. Fíjense, en el caso de lo representativo, elección de representantes. Estamos diciendo elección de presidente, vicepresidente, senadores y otros, gobernador, alcaldes y demás. En la democracia comunitaria, pues es la elección de autoridades, pero de las comunidades. Solo es eso, de las comunidades. Y eso tiene diferentes tipos de formatos. Siempre me han dicho los compañeros, son por listas, son, por terrenos, de diferentes maneras. Vamos a terminar con este detalle del artículo número 12. Una capturita también. ¿Qué dice en el artículo número 12? Bien sencillito está. El artículo 12 dice que Bolivia tiene, en otras palabras, 4 cabezas. Es lo curioso. 4 cabezas tiene Bolivia, no tiene una.
nosotros sabemos que tenemos este detallito importante, como les digo, 4 cabezas. ¿Por qué? En realidad, el presidente es el personaje vocero oficial de Bolivia, cara representativa, vamos a decir, de Bolivia a nivel internacional, y está en el órgano ejecutivo. Como pueden ver ustedes, el órgano ejecutivo está en segundo punto. Pero el presidente, en calidad de presidente, por más de que gane cualquier presidente con 100% de apoyo, no puede ordenar al órgano legislativo, no puede ordenar al órgano judicial ni al electoral. Por eso les digo, Bolivia tiene 4 cabezas. En el caso de el artículo 12, lo que menciona es que los 4 órganos del Estado son independientes y separados. Cada uno trabaja por separado. Cada uno es autónomo. Nadie le ordena al otro. Pero ¿qué más dice en el artículo 12 al final? Coordinan y cooperan entre ellos. ¿Qué significa eso de coordinar y cooperar? Que trabajan en conjunto. Imagínense que el presidente que está en el órgano ejecutivo necesita una ley urgente. ¿Qué es lo que le va a decir al órgano legislativo, donde están los senadores y diputados? No les va a obligar a que saquen una ley, les va a decir, solicito que en el tiempo más breve se pueda desarrollar la ley X. Listo, el órgano legislativo desarrolla la ley, se lo entrega al presidente y el presidente firma la ley y con eso está legalizado la ley. Listo, así tienen que trabajar los órganos del Estado. Para terminar, compañeros, el órgano legislativo, la palabrita legislativo significa ley. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes escuchan la palabrita legislativo, legislativa, lo que está diciendo básicamente es simplemente para crear leyes. En el caso del Ejecutivo, es simplemente para desarrollar leyes en Bolivia. Por eso se llama Ejecutivo, para ejecutar políticas a nivel Bolivia. El judicial se sobreentiende, va a ser simplemente para la administración de la justicia. Y el último detalle, el electoral organiza las elecciones a nivel Bolivia, a nivel departamental, municipal, etc. Listo. Eso es lo que se detalla del artículo número 1 hasta el artículo número 12. Es la base más importante, les vuelvo a repetir, perdón que sea muy exagerado en esto, pero es base de colegio, es decir, cosas que en colegio posiblemente tendrían que haber visto. Entonces, si es que no lo han visto en colegio, ojo, les pueden preguntar ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los órganos del Estado? ¿Cuáles son los idiomas oficiales de Bolivia? ¿Cuántos son? Los símbolos patrios, ¿cuáles son? O los tipos de democracia. Por eso les digo, es bien básico eso. Por eso nos hemos tardado un poquito en revisar artículo por artículo. El día de mañana ya nos metemos al tema de derechos, vamos a ir saltando muchos temas, no todo es importante en el tema de derechos, luego deberes, garantías, nacionalidad, ciudadanía. Listo, compañeros. Entonces, aquí quedamos hasta el día de mañana. Bendiciones, compañeros.